El objetivo de esta pequeña exposición, ¿verdad?, es tratar de cara al año que viene a todos aquellos investigadores que de repente quieren averiguar cómo el ejército oriental de 1825 se formó en sus pagos. Y la idea es identificar. Todos sabemos que los documentos de la época del virreinato, en los tiempos de Artigas, se manejaban la fecha de expedición y el lugar. Y cuando vemos por ahí campamento, ¿qué será el campamento? ¿Campamento de Santa Lucía Chico? ¿O campamento general a Florida? ¿O cuartel general en Durazno? ¿O campamento del Durazno a cargo del brigadier Rivera? ¿O campamento de observación? ¿Qué significaba eso? Bueno, cuando hablamos de campamento, rápidamente nos vamos a pensar en lo de hoy. Un grupo de carpas al costado de un arroyo, protegido del sol para pasar unos cuantos días y seguir nuestra marcha. Sin embargo, en aquellos tiempos, ese campamento tenía una función muy importante que requería mucha planificación y a la vez un detallado procedimiento. Un campamento que no solamente se utilizaba para fines militares, era muy común ya desde la época hispánica que se utilizaran campamentos como una forma previa de los futuros pobladores cuando se iba a elegir una población, una ciudad, ¿verdad? Era el paso intermedio para poder empezar a trabajar en la villa, en la futura villa. La base doctrinaria, todas las ordenanzas militares españolas, pero básicamente nos vamos a concentrar en esta última de 1800, del teniente coronel Ferraz, el arte de campar, tratado de castrametación. En el artículo primero del capítulo primero definía al campo de un ejército como la extensión de terreno en que se establece con su artillería y equipajes al abrigo de tiendas o barracas, dispuestas del modo más conveniente a la comodidad de las tropas y a la seguridad y defensa del campo, que debe ser el objeto principal o la base de su disposición. Había dos tipos de campo, de reposo o de guerra, que básicamente es lo que nos vamos a hablar hoy. Estos de guerra eran orientados para las operaciones militares y todo lo que estaba vinculado con su seguridad. Para su instalación, ¿verdad?, lo primero que se mandaba era un destacamento de reconocimiento, normalmente la banda oriental con un elemento vital, que era el vaquiano, que era aquel que conocía el terreno con la misión de reconocer, analizar, ¿verdad?, y marcar ese futuro campamento. Acá simplemente le dejo la definición del doctor Granada, ¿verdad?, de lo que es un vaquiano. Lo segundo que se hacía era identificar las avenidas de aproximación de donde podía venir el enemigo y su posible ubicación. Era vital para la seguridad. El segundo aspecto era identificar los obstáculos existentes y cómo emplearlos a favor del que estaba en el campo, así como también aquellos obstáculos que podían servir para detener un ataque enemigo y ayudarlos a que se pudieran replegar. Seguidamente se analizaba el terreno delante de ese campamento, que se llama campo de batalla, porque era el lugar que los que estaban en el lugar iban a elegir de acuerdo a las mejores características para tener una ventaja. Ese campo de batalla, ¿verdad?, que las tropas del campamento iban a pasar a formar delante para presentarle cara al enemigo. Seguidamente se analizaba el terreno que estaba más allá del campo de batalla, con el doble propósito de identificar ventajas o dificultades que éste podía encontrar en el terreno, así como también prever las medidas de seguridad. Medidas de seguridad que se basaban en un sistema de anillos concéntricos, que si empezamos por el centro vamos a encontrar que las tropas que estaban en el propio campo iban a tener dos elementos. La guardia de prevención, que actualmente las unidades militares la seguimos conservando como una tradición, y la guardia de campo a 120 metros. Ambos elementos estos con una misión: proporcionar el orden interno de los campamentos, así como también la protección de las banderas, los estandartes y los pabellones de guerra. El segundo anillo, las grandes guardias, ubicadas a 1250, entre 2250 y 2000 metros, formadas por unidades de infantería o caballería, ubicadas en lugares claves, llámese puentes, cruce de caminos, alturas, con la misión fundamental de alertar al campamento la progresión enemiga y, en caso de que esa existiera, tratar de detenerlos y combatir brevemente.
y en caso de verse superados, estaban autorizados a retirarse al campamento. Un tercer anillo dado por las partidas de guerrilla de caballería entre 3.500 y 4.000 metros, dados por esos elementos que también tenían la misión de hostigar al enemigo y traerlo jalonado hacia el terreno que querían combatir. Acá es importante determinar que tanto las distancias anteriores como estas son basadas en los reglamentos europeos. En Europa, como todos sabemos, las distancias son más chicas, ¿verdad? Porque hay población, hay más densidad de población, todo se achica. En cambio, en América, y particularmente en la banda oriental, estos espacios inmensos, el desierto, de alguna manera se fueron adaptando ciertas medidas, fundamentalmente en seguridad, y se ampliaron para acorde al terreno. Y acá vamos a ver, gracias al aporte que en su momento me proporcionó el profesor Montaño, sobre José Costa, ¿verdad? Y que ahora después eso fue publicado por el profesor Lamaite en el Boletín Histórico del Ejército. Acá tenemos un ejemplo donde la doctrina se aplica en la realidad. El general Lavalleja, en el campamento, le ordena a una de las guardias, en secreto, simular que era atacada, ¿verdad? Esa distancia, a menos de 5.000 metros, ¿verdad? Esa guardia simula que es atacada, reacciona, se producen tiros y obliga, el objetivo era testear la seguridad del campamento y cómo reaccionaban las tropas del ejército oriental. Por suerte, la reacción fue acorde a lo que tenía previsto Lavalleja y fue felicitado. Pero simplemente con esto queremos resaltar esa combinación de lo que está escrito en la teoría se aplicó en la práctica. Como otro elemento como de este sistema de seguridad era la vanguardia del ejército, que eran pequeñas fuerzas de organización variable integradas por infantería y caballería, que la misión era la seguridad o tratar de identificar dónde estaba el enemigo. Iban a formar lo que se llamaba campos volantes. O sea, cuando ustedes vean algún documento que parece campo volante, es una unidad de vanguardia que tiene una misión de vigilancia. Que en la ofensiva era hacer incursiones, atacar convoyes, ¿verdad? Hacerle daño al enemigo. Y en la defensa era evitar que el enemigo hiciera lo que ellos hacían en la ofensiva, así como también tratar de rescatar alguna plaza amenazada o una población. Para conectar de vuelta la teoría con la realidad, Lavalleja envía un oficio al gobierno provisorio diciéndole que está en marcha la construcción del ejército y que a su vez tiene esas vanguardias destacadas por toda la banda oriental en función de observación, protección y alerta sobre el río Uruguay, sobre el río Negro, la costa del Cebollatí y Cerro Largo. ¿Cómo estaba organizado internamente? El cuerpo principal central, la infantería al centro, la caballería a los flancos. El cuartel general al centro y al medio. El parque o tren de víveres y bagaje, donde iban a estar las carretas con el comisario de guerra y todos aquellos abastecimientos necesarios para el funcionamiento. El parque de artillería, integrado no solamente por los cañones, sino por el parque de munición, y la mastrancia y la herrería, ¿verdad? Que eran los encargados del mantenimiento y la reparación no solamente del armamento, sino de las carretas. El hospital de sangre. Acá en el hospital de sangre hay un detalle que es que había dos niveles. Un primer nivel que estaba con la unidad, que iba a ser con un cirujano y un par de carretas, con algún botiquín que atendía a las tropas en el combate. Y el segundo nivel que era el hospital de ejército, que fue primero en Canelones, después cuando se trasladó al campamento de Pintado funcionó acá en Florida, y cuando se trasladaron al campamento del Durazno funcionó en la Villa San Pedro del Durazno. Acá Costa nuevamente recalca, ¿verdad?, la existencia de ese ejército que era pobre, que era humilde, pero que fundamentalmente trató desde el primer momento de tener todas las necesidades, ¿verdad?, que necesita un ejército. Hay un mito, ¿verdad?, que quizás hasta el propio ejército a veces lo lleva adelante, de que ese ejército era gaucho. Hay que recordar que el gaucho en esa época era un hombre totalmente fuera de la ley. El hombre vital era el paisano, era el ciudadano común con sus obligaciones, que fue llamado a la defensa de la patria conjuntamente con la tropa veterana, con la tropa profesional. Desde esos momentos
se trató siempre de estar organizado de la mejor manera posible. Acá rápidamente, para ir cerrando, un batallón de infantería, que idealmente con 5 compañías. El profesor Lamalte habla de el batallón de Libertos Orientales, que tenía 400, pero tenía 5 compañías. Se distribuían en hileras de carpas, con los sargentos adelante, los subtenientes atrás para la infantería, alférez para la caballería, las cocinas, los tenientes, los capitanes, y en los extremos el jefe y el sargento mayor o el segundo jefe, que se conoce hoy. Al centro la capilla, y después en otras carpas el capellán y el ayudante y el cirujano. 80 de frente por 130 de fondo. Las carpas, idealmente las que corresponderían. La realidad, las toldos o los ranchos, ¿verdad? Los ranchos, ¿verdad? Las enramadas, perdón. Un escuadrón de caballería, idealmente, ¿verdad? A tres compañías. Sin embargo, había muchos escuadrones, fundamentalmente de las milicias, que estaban a 2 compañías. 50 por 100. Con este dispositivo, muy similar a la de infantería. Acá tenemos 3 escuadrones, formaban un regimiento. Muchos regimientos orientales estaban a 2 escuadrones. Y acá, colectando la información del campamento del Pintado con el campamento del Durazno, tratamos de recrear las dimensiones de ese campamento. La caballería en los extremos, la infantería al centro, y entre las tropas profesionales, las milicias, ocupando un frente de aproximadamente 1.400 metros por 150 de fondo, sin contar todos los elementos logísticos que vimos anteriormente. Antes de pasar a la bibliografía, porque pensé que no me daba el tiempo, simplemente a veces los campamentos marchaban con las familias. Las familias se colocaban atrás de todo en una línea de carretas acompañando a las tropas. Muchas gracias.